Bueno, si haces una encuesta para ver la imagen o qué es lo que la gente piensa de la imagen de Jesucristo, si haces una encuesta al respecto, yo te puedo asegurar que habría muchas, sinceramente. Muchas imágenes tiene la gente de Jesucristo, ¿no es cierto? Cada quien en nuestra sociedad tiene una imagen distinta en sus mentes con respecto a Él, y pues, puede haber muchas, y hay muchas realmente. Unos lo ven como el bebé de la Navidad, otros lo ven como el niño pequeño que ayudó a su padre en la carpintería, ¿no es cierto? Y tal vez ahí en el taller de carpintería, y puede que también lo recuerden cuando confundía a los líderes, ¿se acuerdan? A los fariseos de su tiempo, y realmente no le pudieron entender realmente, y tal vez lo recuerden así. Puede que también otros lo recuerden como un gran maestro, por supuesto, un amoroso maestro, tierno. Otros lo ven como el sanador compasivo, ¿no es cierto? Un sanador compasivo, poderoso para curar a los enfermos, incluso para resucitar a los muertos, ¿no? Muchos tienen una diferente imagen al respecto. Otros más lo ven como un predicador valiente, un predicador audaz que pudo atraer grandes multitudes y les habló la palabra de Dios. Otros como un modelo de virtud, el hombre modelo, el consumado ser humano, etcétera, etcétera. Sin embargo, hermanos, todas esas imágenes de Cristo, que aunque son verdad realmente, además de que podemos aprender de su vida, de su persona, en su bondad, su amabilidad, su preocupación, su cuidado, su ternura, su perdón, su sabiduría, su comprensión. Cuando miramos todas esas características de Cristo, son imágenes que son instructivas realmente, pero realmente hay una imagen de Cristo inigualable. Aunque podamos aprender de las otras, hay una imagen de Cristo inigualable que sobrepasa todas aquellas imágenes que te hayas imaginado, que te hayas impactado, ¿no? Pablo lo resumió cuando dijo: estoy decidido a saber nada entre vosotros sino a Cristo y a Cristo crucificado. Y saben ustedes que la visión correcta de Cristo es el Cristo crucificado. La perspectiva más auténtica y pura de la persona y obra de Cristo se encuentra en visualizarlo como el Jesús sufriente. Esto supera todo lo demás. Mientras vemos a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, debemos también mirarlo en su sufrimiento. Esa es la idea. Esa es la clave. En ningún lugar lo vemos con tanta claridad como en la cruz. En ningún lugar o ninguna parte vemos su deidad tan manifiesta como en la cruz. En ninguna parte vemos su humanidad tan clara como en la cruz. En ninguna parte vemos su trabajo ya realizado con mayor claridad como en la cruz. Allí en su sufrimiento está la revelación más completa de Él. Y eso es precisamente lo que está en mente, o lo que tiene en mente Pedro cuando él escribe. Vamos a leer nuestro pasaje, y ustedes lo tienen ahí en el boletín, Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 21, y noten ustedes lo que dice aquí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravilla, ¿verdad? Noten que Pedro aquí describe a nuestro Señor y lo vemos enfrentando el sufrimiento, pero noten también que vamos a ver su sufrimiento de tres maneras esta mañana. Número uno, como nuestro modelo.
Número 2, como nuestro sustituto. Y número 3, como nuestro pastor. Entonces, lo vemos entonces como el modelo a seguir, el sustituto que pagó el precio por nuestro pecado y el pastor que nos atrajo hacia Él mismo o hacia sí mismo. Y aquí Pedro se centra en la perspectiva del sufrimiento de Jesús de una manera exacta. Y también déjenme decirles que igual a nosotros, también si es posible, también por supuesto es igual a nosotros. Y por eso vamos a ver el primer punto, que es el sufriente Jesucristo como nuestro modelo. Nuestro modelo, en primer lugar. Y dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Lo están viendo? Para este propósito. ¿Con qué fin? Sufrir por lo que es correcto. Eso es lo que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y después de esto dice, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Noten ustedes, Pedro dice que has sido llamado al sufrimiento, porque él fija ese modelo, ese estándar. Ahí está bien claramente para nuestro sufrimiento. Eso es muy importante que lo podamos entender. Para Jesucristo el camino hacia la gloria fue el camino del sufrimiento. ¿Se dan cuenta de eso? Y ese es el modelo para nosotros. Así que si estamos en el camino a la gloria, Jesús deja el estándar bien establecido para seguirlo. Cuanto mayor es el sufrimiento por la justicia en esta vida, mayor es la gloria en la vida venidera. Los que más sufren por causa de la justicia, se les concede una mayor capacidad de gloria en la vida venidera. Para eso hemos sido llamados. Y el sufrimiento es el camino a la gloria. Mira, por favor, si vas por favor un poquito atrás, ve a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, 10. Mira lo que dice aquí. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria, ¿te estás dando cuenta de eso? Tenía un costo, su aflicción y la de todos nosotros. Cuando Jesús instruye a los discípulos en Mateo 10, 21, si me quieres acompañar también, por favor, ahí vamos a leer algunos versículos ahí en Mateo capítulo 10, versículo 21. Noten esto y les dice, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Te das cuenta? En otras palabras, los creyentes van a ser entregados a las autoridades incluso por su propia familia. ¿Te das cuenta ahí? Y dice el versículo 22 aquí y 23. Nota, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad y huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, mientras estés en este mundo, vas a ser perseguido. Si tú realmente profesas o dices serte cristiano. En otras palabras, si tú dices que eres hijo de Dios, entonces vas a tener que padecer por causa de su nombre. Vas a seguir huyendo a otro lado, porque nadie te va a recibir, nadie te va a aceptar, nadie te va a recibir con los brazos abiertos. No creas que te van a poner alfombra roja para cuando llegues, de ninguna manera. Versículo 24 aquí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Lo estás viendo? Así que si eres discípulo del Señor, ¿qué te puede esperar? Ese es el punto. Si a Él se lo hicieron, espérate lo peor para ti y para mí, ¿no? Así de claro y de simple. Si se lo hicieron a Cristo, quien es el amo, ¿por qué no al esclavo que somos nosotros?
En Juan 15:20 Jesús dice, si a mí me han aborrecido, a vosotros os aborrecerán. También lo dice en Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro. Y lo que está diciendo es que no hay persecución que no le hayan hecho a Cristo, que no te persigan a ti también. El camino hacia la gloria nunca dejó de ser de otra manera. Es solo a través del padecimiento, y si lo fue con Cristo, ¿qué será para nosotros? Cristo es nuestro modelo, es nuestro estándar, Él es nuestro ejemplo. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 21 que estamos leyendo, aquí en 1 de Pedro 2:21. Ahora bien, ¿en qué sentido el padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo es un ejemplo? Bueno, cuando Jesús murió en la cruz, estaba siendo ejecutado como un criminal. ¿Él es un criminal? ¿Fue un criminal? No. ¿Era culpable de hacer mal? No. ¿Era culpable de alguna falta? No. ¿Era culpable de algún pecado? No. ¿Alguna vez tuvo un mal pensamiento? No. ¿Alguna vez dijo una mala palabra? No. ¿Fue una ejecución injusta? Sí. ¿Fue la ejecución más injusta que jamás se haya llevado a cabo? Sí. Ahí está. Ahora, ¿qué aprendemos de ella? Jesús nos muestra que era una persona que estaba en la voluntad de Dios. Era una persona perfectamente justa. Él era una persona totalmente obediente a Dios y sin embargo sufrió. Y su sufrimiento fue injusto. Él fue malinterpretado, falsificado, odiado, perseguido, asesinado. ¿Y por qué lo digo? Cristo en su muerte nos dio el nivel de vida que tú y yo debemos seguir. La forma de responder a la persecución injusta es esa. ¿Es posible ser perfecto y todavía sufrir? ¿Sí? Ahí está. Ahí está el modelo, ahí está el ejemplo. Ese fue Jesús y así lo hizo. Y miren, desgraciadamente hay poco entendimiento en cuanto a la teología y la interpretación bíblica. Muy poco entendimiento. Algunos falsos maestros contemporáneos dicen que los cristianos que sufren están fuera de la voluntad de Dios. Pero esa es la voluntad de Dios, sufrir. Esa fue la voluntad de Dios, sufrir por causa de la justicia. Decir que un creyente no debe sufrir realmente es una herejía. Si Jesucristo estaba perfectamente en la voluntad de Dios, era amado por su Padre y perfectamente justo, y aún así Él sigue padeciendo injustamente, entonces, ¿qué nos hace pensar de nosotros? ¿O qué nos espera? ¿Que siendo tan imperfectos escaparemos de eso? ¿O qué tipo de teología inventa la idea de que sufrir significa que estás fuera de la voluntad de Dios? Entonces, Jesús estaba fuera de la voluntad de Dios. Así de simple, ¿no? Cuando murió en la cruz, ¿se dan cuenta? ¿Qué idea más absurda y qué idea más tonta? La verdad es que los justos sufren por su piedad, por su santidad, porque pueden ver a Jesucristo como un modelo de virtud, pueden ver a Jesucristo como el estándar en la manera en que responden a ese sufrimiento. Y ese es el punto. Debemos esperar sufrir. Él lo hizo, fue su camino hacia la gloria. También en nuestro camino es a la gloria, así, de la misma manera. Creer que como cristianos venimos a vivir una vida de felicidad fantasiosa ahí, eso niega realmente el propósito de la gloria de Dios. Vivir en Cristo para no sufrir en esta vida es negar su propósito en nosotros. Y por supuesto es negar su ejemplo. Noten el versículo 21 lo que dice aquí, dejándonos ejemplo, dándonos ejemplo, dice ahí. ¿Lo están viendo? La palabra ejemplo es la palabra upogramos. Significa literalmente que fue él el modelo, esa es la palabra griega, el modelo. Es como dejar algo por escrito en una hoja de papel para trazar su modelo en nosotros, calcarlo literalmente en nosotros. Cristo es el patrón, Él es el original, Él es el estándar, es el ejemplo que nos traza para nuestra vida, que traza nuestra vida.
Es como un niño en clase aprende a escribir, ¿no es cierto? El alfabeto, el abecedario, y mira el modelo que tiene que seguir y cómo lo tiene que escribir y cómo lo tiene que pronunciar para llegar a hacerlo, ¿no? Cristo es el modelo, la norma, el patrón, y nosotros también seguimos a Cristo, el mismo modelo que Él, para que sigáis sus pisadas, dice aquí. ¿Lo estás viendo? Al final del versículo 21. Otra palabra interesante, pisadas, es la palabra ignos, que en realidad son huellas así. De hecho significa pistas, una línea de huellas, y eso es lo que dejó Jesús. Hemos de seguir sus huellas, hemos de seguir cada paso. ¿Por qué? Porque Él es el camino hacia la gloria. Él caminó primero en un camino de rectitud y de justicia en un mundo injusto. Así es el camino del sufrimiento injusto. Esa es la idea. Y algunos de nuestros queridos hermanos en Cristo están sufriendo mucho más que nosotros aquí sentados, ¿no? Están sufriendo de una manera diferente, por supuesto, que nosotros. Algunos van al camino de la rectitud y seguirán el camino hacia la gloria a través de su sufrimiento por causa de Jesús. Si nos movemos en la misma dirección que Cristo, vamos a experimentar el mismo sufrimiento injusto que Él. Nos dejó huellas para seguirlas. No es precisamente el hecho de venir a Cristo y decir que todo se te va a solucionar. No es precisamente el hecho de venir a Cristo y creer que tu vida va a cambiar en el sentido de que todo va a ser felicidad y alegría. Ciertamente hay gozo, pero vas a padecer y vas a ser rechazado y vas a ser tal vez perseguido. Y ahora aquí Pedro nos quiere mostrar de cerca la forma en que Cristo respondió el sufrimiento, teniendo en cuenta que sufrió toda su vida, pero no se compara con el sufrimiento en la cruz. Por eso es que Pedro nos lleva derecho a la cruz, nos mueve prácticamente al escenario del sufrimiento. Ahí está. Y ustedes ven que la descripción que Pedro nos da del sufrimiento de Jesús nos hace comprender, escuchen esto, y me gustó mucho que hayan leído Isaías 53, pero nos hace comprender un poquito lo que vemos en Isaías 53. Y aquí nos da 5 diferentes alusiones de Cristo sobre el sufrimiento. Fíjense. Pedro nos lleva a su experiencia prácticamente con los ojos del profeta Isaías. Vayan al versículo 22 y lo tengan listo, Isaías 53. Versículo 22 primero. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Lo estás viendo? Esto es sacado prácticamente de Isaías 53, 9. Vamos para allá, por favor, que describe la reacción de Cristo. No hubo engaño en su boca. Mira Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Lo estás viendo? Ahora quiero que noten que Isaías usó originalmente la palabra violencia por maldad, que estamos viendo en la Reina Valera. Pero hay una versión que se llama la Septuaginta, que ya se les he mencionado en otras ocasiones, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y aquí en la traducción griega de Isaías usa la palabra anarquía para decir que él nunca violó la ley de Dios, y Pedro por su parte simplemente usa la palabra pecado aquí. Y Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que lo que quería decir Isaías era pecado en realidad. Entonces dice que Jesús no cometió ningún tipo de pecado. Y aquí tienen el carácter de lo que los teólogos han defendido, la impecabilidad de Cristo. Nunca pecó. De hecho, él no podía pecar. Tan simple como eso. Pedro ya lo decía en el 1.19, aquí en 1 Pedro 1.19, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Lo ves?
Pedro dice además, tampoco se halló engaño a su boca. Dice aquí en el versículo 22, si regresas nuevamente a 1 de Pedro 2, 22. Tampoco se halló engaño en su boca. ¿Por qué dice eso? Bueno, no es suficiente decir que él no cometió pecado, claro. Sí, es suficiente, pero la segunda parte es solo para fortalecer la primera parte, porque es donde el pecado más fácilmente se presenta. Entonces la palabra engaño es cualquier tipo de pecado de la lengua, y los pecados de la lengua son engaño, pero Jesús no pronunció una sola palabra engañosa. Una sola palabra, nunca salió una sola palabra que propició a ningún tipo de engaño. Nunca. Ninguna maldad salió de su boca. Nunca ofendió con su boca a nadie. Él fue el hombre perfecto. Los ladrones en la cruz, ¿ustedes recuerdan? A Lucas 23:41, uno de ellos dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún jurado pudo haberlo encontrado culpable de algo, nadie. El juicio fue realmente una farsa. Todas las acusaciones eran mentiras, eran falsas. Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En 2 de Corintios 5:21, que luego lo vamos a ver con mayor exactitud, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Una vez más, Cristo fue absolutamente sin pecado. Todas las acusaciones, todos los abusos, toda la crueldad, todo el sufrimiento era absolutamente injusto. Y como Él nunca tomó represalias pecaminosas, Él es el perfecto modelo. Él es el más injustamente tratado como ser humano que jamás haya existido. Él es perfecto, Él es el modelo exacto de cómo tú y yo debemos responder al trato injusto. ¿Lo hemos entendido? ¿Lo hemos entendido? Regresando a 1 de Pedro, quiero que veas cómo Pedro dice otra vez acerca de Isaías, pero ahora en el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos a Isaías capítulo 53, pero vayan ahora al versículo 7. Isaías 53, 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es esto? ¿Qué manera de guardar silencio? ¿Quién pudiera resistir no hablar con este trato? A veces cuando he sentido que me están atacando, me dan ganas de tomar represalias, ¿no? Como a todos los demás. A veces me puede suceder eso. A veces puedo pensar en responder cuando me han difamado. Y vaya que lo han hecho. Y realmente no puedo imaginar lo que es no decir nada en medio de tanta difamación, porque instintivamente quiere uno responder al ataque. Ni siquiera puedo comprender cómo Jesús no respondió. No lo puedo entender. Él estaba bajo constante provocación, lo provocaron hasta la muerte, pero no pudieron hacerle prácticamente romper su silencio, pues. Ni hacer salir de su boca un solo pecado. ¿Por qué? Porque no tuvo, y se los he explicado anteriormente, Él no tuvo naturaleza caída, como nosotros. Ahí está. Nunca concibió en su corazón, en su mente un pecado, porque no había dónde anidarlo. ¿Me explico? Así que Jesús es nuestro estándar, nuestro modelo. Nadie ha hecho lo que Dios hizo, lo que Él hizo.
Por tanto, ha marcado el camino para seguirle. Todos los que somos verdaderos hijos de Dios debemos estar pensando realmente en eso. No podemos estar pensando en una vida plácida, en un gozo así fantasioso, como dije. Cuando tú realmente testificas quién eres y por qué lo haces y predicas de la Biblia, entonces serás atacado de alguna u otra manera. Y entrarás en el camino del sufrimiento. Cristo dejó huellas, ha dejado una huella para seguirlo. Y todos los que somos verdaderos hijos de Dios, seguiremos esas huellas. En segundo lugar, vean que su sufrimiento es nuestro sustituto. Vamos al versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es un texto hermoso que debe ser subrayado en cada Biblia. No sé en ustedes, pero debe ser subrayado en cada Biblia. Aquí está Cristo tomando nuestro lugar. Y es justo lo que estábamos cantando hace un momento. Y así como Pedro ha estado mencionando lo que dice Isaías 53, 4, 5 y 11, vemos que aquí Pedro habla del corazón, básicamente del corazón del evangelio cristiano. Una doctrina que ya hemos enseñado, la gran doctrina de la sustitución. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos enseñado, que Cristo fue nuestro sustituto en la muerte. Eso es básico para nuestra fe. De hecho, podemos con seguridad decir que todos los demás elementos de la salvación solo rodean esta parte de la verdad de la fe. Y no podemos impedir hablar de esta preciosa doctrina. Incluso cuando les he dicho alguna vez que todas las doctrinas están de alguna manera ligadas unas con otras. Y podemos decir con toda seguridad que la redención, justificación, reconciliación, propiciación, revestimiento, todas esas son consecuencias de la gran doctrina de la sustitución. Todas esas. Que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El apóstol Pablo ve a Cristo como suplente, sustituto. Noten lo que dice, por favor, el texto que leímos hace un momento en 1 de Corintios. Vamos para allá, en el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 21. Y dice aquí que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo están viendo? Pablo escribe sus palabras, lo que dice Pedro. Las palabras que dice Pedro, Pablo aquí las escribe. Pedro habla de la sustitución, Pablo habla de la sustitución, que es el corazón del evangelio cristiano. Pablo también en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te acuerdas? Gálatas 3:13. Jesús se hizo maldición por nosotros. Esa es la frase clave aquí. Porque si Cristo no es mi sustituto, escuchen bien, pensándolo contrariamente, si Cristo no es mi sustituto, pues entonces todavía soy un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no se transfieren a Él, Él no los toma. Entonces se quedan conmigo, ¿no? Y si Él no se ocupa de mis pecados, entonces tengo que tratar con ellos. Y si Él no se hizo cargo de mi pena, entonces tengo que soportarla toda la eternidad. ¿Te das cuenta? No hay otra posibilidad. O es Él o soy yo. Él quiere que el pecado sea castigado. Él quiso ser cordero que lleva tu castigo.
el Cordero que lleva tu castigo. El asunto es este: o Cristo toma mis pecados y carga con ellos, o los tendremos que cargar nosotros. ¿Tú qué dices? O Él pagó la pena por mi pecado, o voy a pagar por ellos en el infierno para siempre. Así de simple. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice el texto? Quien llevó Él nuestros pecados. Mira, caray, tremendo. En el versículo 24, mira esto: Él mismo, noten ahí, Él mismo, nuestros pecados. Y esta frase, Él mismo, es realmente enfática y significa hacer hincapié en que Dios en carne humana lleva nuestros pecados. No hay nadie más sino Él mismo, personalmente eligió hacerlo. El pronombre personal realmente aquí es enfático, indica que lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque solo Dios toma en cuenta nuestros pecados. Él solamente los tomó en cuenta. Ninguna deidad se fijó en eso. Ningún ídolo se fijó en eso. Ningún santito se fijó en eso. Ningún otro Dios por ahí que encuentres se fijó en eso. Dios solamente se fijó en mi pecado y por eso mandó a su Hijo Jesucristo a sustituir el castigo por el mío, mejor dicho. Él vio nuestro pecado y decidió quitarlos, llevándolos sobre sí mismo. Él vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando dijo Juan el Bautista, ¿te acuerdas? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita, no lo cubre, lo quita. Juan 1:29. Y Pedro pues simplemente afirma lo que Jesús decide hacer. Él mismo, sin influencias externas, llevó nuestros pecados. Esa es la clave. Algunas personas piensan que Jesús murió como un mártir. Tú lo sabes, ¿no? Y se conduelen por Él. Y hasta hacen películas. No sé cuántos se acuerdan de Jesucristo Superestrella. Como si fuera el mártir, ¿no? Y piensan que Jesús fue un mártir que vivió por una buena causa y establece un gran ejemplo, que está dispuesto a morir como mártir. Pero déjame decirte una cosa: pero un mártir no puede ser un sustituto. Ese es el punto principal. Un mártir no puede quitar mi pecado por el sacrificio de sí mismo. Mira por un momento lo que Pedro reafirma acerca de esto. Ve al capítulo 3, aquí mismo en Primera de Pedro. Ve al capítulo 3, versículo 18. Él reafirma acerca de la sustitución. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El por es la sustitución. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está el justo por los injustos. Él tomó nuestro lugar. Si vas de nuevo al versículo 24, un poquito atrás, 1 Pedro 2, 24, lo que estamos viendo, vas a ver el verbo llevar. Quien llevó, ¿lo estás viendo? Que es en el griego anapero, que significa cargar una pesada carga masiva. Y ese es exactamente lo que el pecado es, un peso muy pesado que Jesús soportó por nosotros. Jesús tomó todo el peso de nuestros pecados y los cargó, los llevó sobre Él, sobre sí mismo. No es común en el Nuevo Testamento utilizar esa frase, Jesús llevó nuestros pecados. Solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Solamente aquí. En todo el Nuevo Testamento. Y en Hebreos 9:28 también dice algo así. Pero parece que con frecuencia que en el Antiguo Testamento, y si ves, te darás cuenta que ahí se aparece, y si entiendes cómo se usa en el Antiguo Testamento, entonces entenderás cómo Pedro lo usa aquí en esta frase. Por ejemplo, Israel
Por ejemplo, dice que llevaba sus pecados vagando por el desierto durante 40 años. Imagínate, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó y lo trajo a la tierra de Canaán, hasta Cades Barnea, si te acuerdas. Hubo dos espías que entraron a la tierra de Canaán durante 40 días, como que fueron a probar a ver qué pasaba ahí o a ver qué había. Y cuando volvieron y salieron de la tierra, llegaron espantados. Y ellos dijeron, no vayan a esa tierra porque traga a sus moradores y hay gigantes ahí. Lo puedes checar en Números 13, 32 y 33. Y todos se quejaban. Mira nada más. Entonces Dios les dijo, fíjate lo que les dijo, por su incredulidad y falta de confianza en mí, les voy a castigar y voy a dejar que anden por el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Dios los castigó vagando en el desierto 40 años en vez de ir derecho a la tierra prometida. Ahí estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es el significado? Mira, vayan a Números, por favor. El libro de Números, capítulo 14, versículo 33 y 34. 33 al 35. Números 14, 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, ¿lo estás viendo? Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme el número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y eso se cumplió. Nadie entró a la tierra de Canaán después de los 40 años. Nadie entró, excepto Josué y Caleb. Nadie, solamente 2. ¿Y qué significa esto de llevaréis vuestras iniquidades? Significaría que llevarían su propio castigo por todos esos 40 años. Así nosotros. Cada quien lleva su propio pecado, ¿no? Y cada quien lleva su propio castigo. Y al cargar con tu pecado hay que pagar la pena, la sanción por esos pecados. Y eso es una distinción bíblica muy importante para entender claramente lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él llevó el castigo, la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús en vez de cargarla a nosotros. Ese es precisamente lo que significa. Y mira, no te vayas ahí de Números. Ve el capítulo 18, versículo 1. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? El sacerdote toma posesión, por así decirlo, y dice que cuando tú violas el santuario y cuando no cumples con el sacerdocio, se le cargará con esa culpa. En otras palabras, si violan la ley de Dios, los levitas en el ejercicio de sus funciones van a sufrir ese castigo. Eso es lo que significa. Ahora cuando regresamos a nuestro texto, cuando dice quien llevó nuestros pecados en su cuerpo. Noten eso. Entonces, ahí está el punto. No quiere decir que él se convirtió en un pecador, eso quiero aclararlo y que quede bien claro aquí. Ya vimos que Pablo dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Él llevó nuestros pecados y no significa que se haya convertido en el pecador que muchos piensan que es o que fue. Él tomó sobre sí el castigo, lo soportó y Dios trató a Jesucristo, su único hijo, lo trató como si hubiera pecado todos los pecados
como dice Jorge, de todas las eternidades que tú y yo merecíamos. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? ¡Qué tremendo! Y como lo hemos dicho en teología, que la muerte de Cristo fue suficiente para el mundo, pero efectiva solamente para los escogidos. Solamente se hizo así. No fue para los demás. Para los que rechazan, ¿por qué tendría que serlo? Para los que han pisoteado el nombre de Cristo, ¿por qué tendría que ser? Jesucristo amó al mundo, claro. Dios le dio un regalo al mundo. Y ese regalo fue su Hijo, quien pagó la pena por esos pecados. Pero esa pena solo se aplica a aquellos que creen. Ya lo hemos comentado. Y Pedro dice la palabra nuestros. ¿Lo ves? Quien llevó el mismo nuestros. Como una gran oportunidad para todos. Un sacrificio que es suficiente el pago por el precio de los que fue suficiente el pago por el precio de los pecados de todos los hombres, pero solo se aplica a aquellos que creen. Que quede muy claro esto. Y mira cómo continúa, versículo 24, en su cuerpo sobre el madero. ¿Lo estás viendo? Mira nada más. Tuvo que ser colgado. Ahora, esto es muy importante, como dice Pablo, para cumplir con la maldición de aquel que es colgado en un madero, como dicen Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13, crucificado en un madero. Ahora déjame explicarte esto. La palabra cruz no es literalmente la palabra madero, lo que significa que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que era la cruz de madera. ¿Ok? En otros pasajes lo dice claramente, y aunque ya hemos dicho esto, debemos recordar que Dios estaba derramando su furia, su ira, en todo lo que da en contra del pecado sobre Cristo, no los pecados de Él. Simplemente pensemos la cantidad de creyentes que se han convertido desde aquel entonces, desde la humanidad hasta ahora. ¿Cuántos han sido? ¿Cuántos millones les parece que sean? Pues Cristo cargó con todos los pecados de todos los que habrían de ser salvos. Y un día todos estaremos en la gloria. Y muchos están allá ahora. Muchos se nos han adelantado. Pero un día estaremos por allá. Y entonces sabremos el precio tan enorme que tuvo que ser pagado. Entonces, recordar una fecha como esta, la próxima semana que se festeja en el mundo entero la Semana Santa o la Semana Mayor, como lo quieras ver, donde el mundo se divierte y otra parte se conmueve por Cristo, ¿no? Y no tienen la oportunidad de explicar esto. Si no tienes la oportunidad de explicar esto, compartir el Evangelio de una manera correcta como debe ser, entonces no tienes oportunidad de nada. Así de simple. Simplemente no lo recuerdes, no recuerdes nada. Vete a tus vacaciones normales y punto. La magnitud del sacrificio fue impresionante. La responsabilidad de cada creyente es impresionante y debe ser cumplido por cada uno de nosotros. Compartir el Evangelio por aquel mensaje que te salvó a ti del infierno eterno. Es un sacrificio monumental. Nuestra mente no alcanza a comprender todo. Solo en la gracia comprendemos algo, pero solamente en la gloria entenderemos totalmente. ¿Por qué descargó ahí su furia Cristo? Mira lo que dice el versículo 24. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Qué declaración, ¿no? Lo hizo para que nosotros, una vez que morimos a los pecados, vivamos a la justicia. Escucha, no dijo que lo hizo para que podamos ir al cielo, así de una manera romántica. No dijo que lo hizo para que podamos tener paz, que todo el mundo busca, ¿no? No dijo que lo hizo para que podamos tener amor entre nosotros.
Él no lo hizo solamente por esa razón, es parte de, pero no esa es la razón principal. Escucha por favor esto, principalmente lo hizo para transformarnos de pecadores a santos. Lo hizo para cambiarnos, lo hizo para regenerarlos. No te regeneres por ti solo, por favor. No trates de comportarte bien por ti mismo. No va a resultar, no puedes. La regeneración precede de la fe salvadora. Él llevó el castigo con el fin de morir al pecado y vivir a la justicia, y esa transformación se produce en el momento de la fe salvadora, en el momento de tu arrepentimiento, en el momento en que reconoces tu pecado y debes arrepentirte por tu pecado, por tus pecados. Si no hay arrepentimiento, entonces no hay convicción de pecado. Si no te arrepientes, entonces eres orgulloso, ¿no? Porque crees que eres bueno. Y no es así. Este es un momento específico para ver el sacrificio de Cristo y ver el monumental obra redentora en la cruz y decir, soy pecador, me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname todos ellos. Y entonces te conviertes de pecador a santo. Ser transformados y morir al pecado, apartarnos del pecado, vivir a la justicia para entrar en un patrón nuevo, de nueva vida. Ese es el propósito, para cambiar nuestro patrón de vida vieja y entrar en una vida nueva. Ese es el punto. Luego Pedro habla otra vez lo que dice Isaías 53:5, cuando dice, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Lo estás viendo? Y por su llaga fuimos nosotros curados, también dice en Isaías 53:5. La palabra heridas es en el griego molox, significa cicatrices de latigazos, eso es exactamente lo que significa, contusiones, hematomas, cicatrices de latigazos, hechas por medio de su dolor, por medio de su pena, por medio de ellas hemos sido curados. Jesús se convirtió en el instrumento de nuestra curación espiritual. Él no está hablando acerca de una curación física aquí, por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando de una curación física. Está hablando de una curación espiritual. Habla de la transformación de la muerte a vida, del pecado a la justicia. Él tomó nuestro lugar para hacer esto una realidad. Y siempre hay quien piensa que cuando dice ahí, por su llaga fuimos nosotros curados, piensan que van a estar sanos. Van a reclamar tu sanidad en la salvación, en la expiación. Bueno, yo digo que sí, yo creo eso. Por supuesto que sí, pero no ahora. Y eso es exactamente lo que significa. Todavía no, ¿a qué me refiero? La sanidad que va a venir será en nuestra glorificación, no en este tiempo. ¿Entiendes eso? Hay sanidad en la expiación, claro, no voy a discutir eso. Por su llaga fuimos nosotros curados, claro, pero espiritualmente. Y todos nosotros estaremos sanados de toda enfermedad física. Pero noten que la enfermedad física no es la cuestión aquí del texto. En el contexto no te habla de eso. No hay promesa de curación física en el momento de tu conversión. Si hubiera curación física, o mejor dicho, sanidad física en el momento que te conviertes, entonces ningún cristiano que se enferma y ningún cristiano se va a morir, ¿no? Eso no es así. Eso será, pero en el futuro, en la glorificación, ¿ok? Vemos rápidamente el último punto, por favor. Vamos a ver el sufrimiento que también es para ser nuestro pastor. Versículo 25, porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya voy a terminar. Noten que el Señor es nuestro pastor porque las ovejas están continuamente
descarriadas, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Si el Señor no hubiera dado su sacrificio, Él nunca hubiera traído a nadie al redil, ¿no? Si el Señor no hubiera sido nuestro sustituto, Él no podía habernos salvado. Y Pedro sigue aquí las pisadas otra vez de Isaías 53, pero vean el versículo 6. Si lo tienes a la mano, vélos, míralo, si no, yo te lo leo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Lo ves? ¿Qué significa eso? Otra vez Él llevó el castigo de todos los convertidos, y esa es la razón por la que se ha vuelto nuestro pastor. En el momento de ser nuestro sustituto, es también nuestro pastor y guardián de nuestras almas. Tuvo que sufrir tu pecado para ser tu pastor. Tú y yo somos como ovejas que se desvían o se descarrían o se pierden fácilmente, ¿no? Fácilmente. Y dice que al igual que Isaías, que somos como ovejas que se alejan. Ese es el problema de muchos de nosotros, ¿no? Vemos una tentación, vemos un pecado ahí a la puerta y ahí vamos, ¿no? Las ovejas no tienen un entendimiento completamente libre de eso y se dejan llevar por el engaño. Pero eso el lobo rapaz anda por ahí engañándolas, ¿no? Y no solamente para darles una doctrina distinta, sino porque les pone en bandeja de plata el pecado. Y piensan que eso es lo que Dios te pone. Eso no es cierto. Y ahí están todas las ovejas descarriándose. Cuando dice erais como ovejas descarriadas, Él está hablando acerca de tu condición que no haya quedado en el pasado, que se haya quedado, mejor dicho, en el pasado. Pero ahora, dice aquí, tiempo presente, en este momento, por la provisión de Dios en Cristo, habéis vuelto al pastor. Se refiere a la fe arrepentida, es como el pródigo que volvió a su padre. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Tú te das cuenta que cuando ha vuelto en sí, entra en un conflicto y tiene que volver a su padre. No se volvió a un sistema, no se volvió a una teología específica, ni a una religión, no se volvió ni a todas las conferencias que se dan en toda la República. Se van a una persona que es Cristo. Has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Literalmente su vida regresa a su pastor y guardián. El Señor Jesucristo, ¿cuál es la función de un pastor? Bueno, tú lo sabes. Algunos no tienen mucha información acerca de eso, pero es una especie de tutela. Es interesante que la palabra pastor es la palabra poimen en el griego. Y la palabra tutor es la palabra episcopos, que es la palabra obispo o supervisor. Ambas se aplican a los ancianos. Somos los guardianes pastores del rebaño, bajo el tutor principal, pastor Jesucristo. Él es el pastor que cuida, supervisa, dirige y además ofrece su vida por las ovejas. Nosotros solamente lo que hacemos es conducirlos hacia la persona y obra de Jesucristo. Es lo único que hacemos. Pero tenemos que ser bien administrados y tenemos que trazar correctamente la palabra. ¿Para qué? Para poderlos conducir a los pastos que Él quiere, ¿no es cierto? Y es lo que tratamos de hacer. Tenemos muchos errores como pastores. Por supuesto, no somos perfectos. A veces hay pecado. ¿Pecamos? Claro que pecamos. No somos perfectos. El único perfecto es Jesucristo. Y Él es el único que te ofrece la vida eterna. Y Él es el único que te ofrece una vida nueva. Por eso tienes que regresar al pastor, que es Jesucristo. A ese pastor que dio su vida por tus pecados y sufrió en la cruz.
fue traspasado con los clavos en sus manos, en sus pies y en su costado por tu pecado y derramó su sangre preciosa para librarte del infierno eterno. Y tú tienes que comprender eso, tienes que metértelo a la cabeza completamente para entender que eres pecador y necesitas arrepentimiento si es que quieres entrar a la gloria. Así que esta mañana, esta tarde ya yo te invito para que reflexiones. No solamente para que lleves ese mensaje el próximo jueves y te apuntes y seas productivo en lo que has sido llamado, sino que si hay aquí una persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, se entregue de una vez por todas y deje de andar deambulando haciéndose tonto de aquí para allá. Esta es la opción que Cristo te da y debes de agarrarla, debes tomarla, debes aplicarla, debes conceptuarla perfectamente bien para tenerla en tu corazón para siempre. Si no lo haces, entonces desprecias la sangre de Cristo, desprecias a Dios, desprecias la vida eterna y por supuesto desprecias la gloria eterna. Si no lo haces, pero hoy lo quieres hacer, y si lo quieres hacer, entonces entrégate de una vez. No vayas de aquí para allá creyéndote que ahí encontrarás una mejor vida. Esta es la mejor vida, aunque sea una vida sufriente. Les voy a invitar a todos, por favor, que inclinen su rostro y oremos. Y si hay personas aquí todavía que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, este es el momento crucial. Dios te está llamando al arrepentimiento, a una vida nueva. No dejes ir esta oportunidad. Tienes que nacer de nuevo. La Biblia te marca y te dice, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. No trates de ser bueno tú solo. No trates de corregirte tú solo. No puedes hacerlo. Solamente necesitas el Espíritu de Dios para cambiar. Y solamente a través de Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados. Arrepiéntete el día de hoy y entrégale tu vida a Jesucristo.